y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Es un gozo poderles saludar, tenerles presente con nosotros aquí. Ahora un poquito más confortables con aire acondicionado, ¿verdad? Y sin los insectos, ¿verdad? Realmente esta semana es una semana muy importante para nuestra preparación para lo que viene. Estamos estudiando cuenta regresiva hacia la eternidad. Los eventos que van a suceder una vez que se dé la señal. Ustedes saben que en una carrera a veces se lo da audiblemente, pero otras veces para iniciar una carrera se dispara un tiro, ¿verdad? Y se le llama eso apretar el gatillo para dar inicio a la carrera. En inglés, la señal es at your mark, get set, go. Y cuando dicen go, se tiran todos a la carrera. No sé cómo es en español, me imagino que será parecido, ¿verdad? Ok, a sus marcas. ¿Listos? Sí les dicen, fuera. Ahí los echan, pues. Yo como, pues, fui a la escuela aquí en este país, me lo aprendí en inglés, ¿verdad? Pero el gatillo que va a apretar, o sea, que va a disparar los eventos finales, como ya aprendimos, es la señal que dejó el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora. Y eso aprendimos tiene que ver con colocar en lugar de lo que manda la santa ley de Dios. El día de reposo establecido desde la creación del mundo, el hombre se va a poner en el lugar de Dios y va a establecer una ley obligatoria. Esa ley va a poner en lugar del mandato de Dios el día que el hombre ha establecido en desafío al Dios del cielo. El primer día de la semana, que hoy por hoy la mayoría de los cristianos van a la iglesia en domingo. Y si usted le pregunta a algún cristiano de los que van a la iglesia en domingo, bueno, ¿por qué ustedes guardan el domingo? Y la respuesta normalmente va a ser, bueno, porque así nos reunimos en mi iglesia. Mucha gente ni sabe por qué el domingo. Otros que quizás tienen un poquito más de conocimiento, puede ser que respondan, bueno, los cristianos guardamos el domingo porque Cristo resucitó en domingo. Y es cierto que Él resucitó en domingo. Pero no hay ningún mandamiento en la Biblia
ni fue un mandamiento de Cristo ni de los apóstoles que se guardara el domingo en honor a su resurrección. Y aunque puede parecer algo muy bueno, vamos a guardar el domingo porque Cristo resucitó en domingo. El asunto es que no hay un mandato bíblico. No hay ningún lugar, ni que Cristo ni los apóstoles hayan guardado el domingo o hayan mandado a que se guarde el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y podríamos preguntarnos, bueno, si vamos a guardar todos los domingos porque Cristo resucitó un domingo, ¿por qué no guardamos todos los viernes? Porque Él murió en un viernes. ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? ¿Cuál es más importante? Bueno, los dos son importantes en el plan de salvación. Pero si no hubiera muerto, no podría haber resucitado. Es decir, no hubiera resurrección si no hubiera la muerte de Cristo. Y lo que hizo posible tu salvación y la mía no fue la resurrección de Cristo, fue su muerte. Con su muerte en la cruz, Él saldó la deuda de nuestro pecado y abrió la puerta para el perdón y la vida eterna. Y Él vino del cielo a dar su vida en rescate por los pecadores. Entonces, su muerte es lo que hace posible que tú y yo seamos perdonados. Entonces, ¿por qué no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? Ah, no, porque pues la costumbre es que es el domingo. La pregunta no es si hemos de guardar el viernes porque Él murió un viernes o vamos a guardar el domingo porque Él resucitó un domingo. Se trata de guardar el día que Él guardó, porque nosotros somos cristianos y seguimos el ejemplo de Cristo. El asunto es guardar el día que Él mandó que se guardase, el día que Él bendijo, el día que Él santificó y el día que está establecido en la santa ley de Dios. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Eso sí está establecido en la palabra de Dios. Y ese es el día que Cristo guardó. Entonces, cuando el hombre se crea ya lo está haciendo, poniéndose en el lugar de Dios para cambiar un mandamiento de la ley de Dios, ¿con qué autoridad? Eso va a mostrar que la rebelión contra Dios llegó a su clímax. Y es el detonador para que los movimientos finales comiencen y los movimientos finales serán rápidos. Esto hemos aprendido en los temas anteriores. Y para aquellos que estuvieron aquí en los días anteriores, repartimos unos diagramas. Si alguno de ustedes no estuvo, le voy a dar el diagrama del sábado y el domingo. ¿Ok? Levanten la mano los que no tienen estos diagramas. Aquí, si nos ayuda, hermano, aquí hay uno, son 2 hojas a cada uno, van juntitas. Está el segundo, aquí hay otro.
¿Alguien más no recibió? Ok, los demás ya lo tienen de los días anteriores. ¿Lo trajeron? Vamos a pedirle a Nacho entonces que nos lo ponga en la pantalla, o allá a Gilbert en los controles. La primera diapositiva, la gran tribulación. Aquí hay otro jueguito, hermano. Aquí tengo más hojas que les vamos a seguir dando. ¿Necesita más? Ok. Aquí hay otro set. Muy bien, si ustedes se fijan, el comienzo de este diagrama es la abominación desoladora. Y aprendimos ya en la Biblia y en el espíritu de profecía que lo que Dios abomina es la transgresión de su santa ley, especialmente cuando se coloca una ley humana en contraposición a la ley divina, a la ley eterna de Dios. Y allí ustedes ven que dice abominación desoladora. Cuando se promulgue esta ley dominical, el mundo habrá colmado la medida de la ira de Dios. Y Dios se levanta para castigar, pero todavía Dios tiene misericordia de aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer y de decidir en favor de servir a Dios o de servir a los hombres, de obedecer a Dios o obedecer al hombre. Por eso Dios envía un tremendo mensaje de amonestación. Y este mensaje, que se encuentra en Apocalipsis 14, se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él la gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y justamente el 4º mandamiento de la ley de Dios es el que nos dice que debemos guardar el 7º día, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y él reposó el 7º día, bendijo el día de sábado y lo santificó. Así que el primer mensaje de los 3 ángeles llama a adorar al único Dios creador, el único que tiene derecho a establecer leyes sobre los seres humanos, porque Él es el creador. Pero también dice Apocalipsis 14:6, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Y justamente la Biblia nos explica que primero sucede el juicio de los muertos. Todas las personas que han vivido, que han profesado creer en el Dios verdadero, que aceptaron el llamado de Dios, ahora pasan a juicio. Pasan a juicio para ver si su vida demuestra que realmente la profesión que hicieron era real, era genuina. Si vivieron una vida en armonía y en obediencia a Dios. Una vez que termina el juicio de los muertos, que según la Biblia comenzó en el año 1844. Vean el segundo diagrama allí, el que tiene lo celestito arriba. 1844 comienza el juicio
de los muertos. Y ahí ven arriba escrito, es la segunda diapositiva. Proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Es lo que estamos hablando, la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. El mundo está siendo alertado que hay un Dios creador. Y qué interesante que cuando comienza el juicio en el cielo y este mensaje, Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando llega esa fecha señalada por la profecía, se comienza a proclamar en el mundo entero el mensaje de que el juicio de Dios ha iniciado en el cielo. Pero en el mismo tiempo, en la tierra, el hombre, que se cree más sabio que Dios, comienza a decir, venimos de un proceso evolutivo. Y en ese mismo año, 1844, la teoría de la evolución, proclamada por el hijo de un pastor cristiano. Y este hombre se llamaba Carlos Darwin, o en inglés Charles Darwin, el inventor de la teoría de la evolución. Y qué interesante que hoy en día prácticamente todo el mundo que hace a un lado a Dios, que rechaza de que hay un Dios creador que nos hizo y tiene derecho sobre nuestras vidas, ahora la gente tiene una explicación. Y esa explicación es, no hay Dios, nosotros venimos de un proceso evolutivo. Venimos del mono, venimos de seres inferiores. Y si no hay un Dios que nos creó, entonces tampoco hay un Dios a quien hay que darle cuenta. Y no hay un juicio. Fíjense, como el hombre se pone en el lugar de Dios y hace un lado a Dios para establecer la sabiduría humana. Este proceso que comenzó en 1844, que hoy en día se ha hecho mundial. El mundo entero, las universidades, las escuelas, los científicos anuncian y creen que el universo comenzó de una gran explosión. En inglés le llaman el Big Bang. Una gran explosión y de ahí salieron todo el universo de una gran explosión. Y si el universo apareció de una gran explosión, la pregunta siempre está, ¿y de dónde salió lo que explotó? ¿Quién lo hizo? Qué fácil decir, todo comenzó por una gran explosión, pero ¿y lo que explotó de dónde vino? Ver la ignorancia. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos, capítulo 1, dice, versículo 22, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Necios quiere decir tontos. Aseverando algo que no pueden demostrar. ¿Y de qué está hablando? Miren el versículo anterior. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
se volvieron tontos. Con puros razonamientos tratando de explicar el origen no solo de esta tierra, sino del universo. Este proceso que comienza en la fecha que se inicia el juicio, Dios levanta un movimiento en esta tierra para proclamar que hay un Dios creador que hizo el mundo en 6 días y estableció el sábado como día de reposo recordativo. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que levantar ese movimiento? Se conoce como el movimiento adventista, que hoy en día está en prácticamente todos los países del mundo, anunciando esta tremenda verdad de que hay un Dios creador que hizo este mundo. Ahora, si el hombre hubiera guardado el sábado que Dios estableció desde la creación del mundo a lo largo de los siglos, como lo hicieron sus hijos, su pueblo escogido, no hubiera ateos, ni hubiera gente que no cree en Dios. Porque cada semana, al llegar el 7º día, se descansa, se guarda ese día y se enseña a los hijos cuando preguntan, ¿y por qué no trabajamos este día? Ah, porque Dios hizo el mundo en 6 días y Él reposó el 7º día, lo bendijo y lo santificó y mandó que se guardara. Así a lo largo de las generaciones se hubiera mantenido la creencia en ese Dios verdadero. Pero como el hombre se apartó, el hombre se separó de la palabra de Dios y la hizo a un lado, Dios tuvo que levantar un movimiento en esta tierra que anunciara la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese es el movimiento o la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Ahora, este proceso, por un lado el hombre queriendo ponerse en el lugar de Dios y por otro lado el pueblo verdadero de Dios anunciando que hay un Dios creador y hay un día de reposo que Él nos manda como señal de su autoridad, de que Él es el que creó el cielo y la tierra, llega a su culminación cuando finalmente el hombre no solamente niega a Dios, sino que ahora pone otro día de reposo por ley para que los habitantes del mundo entero tengan que respetar esa ley. Eso es lo que la Biblia le llama la abominación desoladora. Y cuando Dios, y esto lo vimos anoche, cuando el hombre proclama una ley, y eso está en Apocalipsis capítulo 13, y está también en el libro de Daniel, en el capítulo 12, se quitará lo que Dios estableció, el continuo recordativo de la creación de Dios, para poner en su lugar la soberbia del hombre, en rebeldía contra lo que Dios ha dicho. Y esa abominación desoladora que va a establecer por ley un falso día de descanso, va a llevar a que los seres humanos que quieran serle leales a Dios sean perseguidos. Pero Dios va a mostrar su desaprobación hacia lo que el hombre hace. Y cuando digo el hombre me refiero a los poderes unidos de esta tierra. Fíjense, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, Apocalipsis, capítulo 16, dice el versículo 13,
Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Los demonios son seres espirituales. Ya no los conocemos como ángeles, sino como ángeles caídos. Son demonios. Fueron expulsados del cielo. Pero aquí se menciona 3 espíritus inmundos. La rana es un animal inmundo. Pero la rana tiene una característica, que salta. Y ayer nosotros vimos que va a salir del pozo del abismo demonios a manera de langostas, de saltamontes, y que también son demonios. Ahora, los ángeles son espíritus. Los ángeles buenos son espíritus ministradores. Pero los ángeles caídos son demonios, espíritus malignos. Qué interesante que Dios envía un mensaje que está representado por 3 ángeles del cielo. Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo. Un primer ángel y luego un segundo y luego un tercero. Y traen el mensaje de Dios para ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora el diablo hace lo mismo y él también manda a sus 3 ángeles. Estos son los 3 ángeles satánicos. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios. Y van, hacen señales, hacen milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La última gran batalla que se va a librar en esta tierra lleva el título de Armagedón. Y fíjense que en este diagrama que ustedes tienen en la mano, este diagrama está dividido en la gran tribulación en 2 partes. La primera se llama el pequeño tiempo de angustia. Cualquiera de los 2 diagramas muestra lo mismo. Pequeño tiempo de angustia y luego el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia son los juicios que caen sobre esta tierra, representados por 7 trompetas que son sonadas. Lo ven aquí, en este diagrama. Es la diapositiva número 2. Y repasemos un poquito. La primera trompeta es una lluvia de meteoritos. ¿Ok? Vamos a entregarles también sí, ya les entregamos, pero ahora seguimos con los demás. ¿Ok? 1, 2, 3,
4, 5, 5 próximos para su carpeta. Aquí van. Ok, seguimos. Para los que nos están viendo por el canal, estamos entregando cierto material que ustedes van a tener en sus manos y con mucho gusto los que nos manden un texto o nos manden un correo electrónico, les podemos mandar también el material para que ustedes lo puedan tener. Es gratuito, los estamos regalando para que todos lo tengan. Entonces vemos que la primera parte, esto va ahora en continuación de la diapositiva de la gran tribulación que tenemos en pantalla. ¿Ok? La gran tribulación, ya aprendimos, está dividida en 2 partes, 2 segmentos. La primera parte de la gran tribulación se llama el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda parte se llama el gran tiempo de angustia. Y están divididas por el cierre de la gracia. La primera parte de la gran tribulación son las 7 trompetas. Son 7 juicios que Dios envía sobre la tierra. Y esto, el sonar de la trompeta en la Biblia representa el anuncio de juicio. Se hacía sonar las trompetas en el pueblo de Israel cuando llegaba el día de Yom Kippur, el día del juicio. Y aquí Dios va a permitir que sucesos impresionantes caigan sobre los habitantes de esta tierra. Juicios terribles. ¿Alcanzaron? ¿Para todos? Ah, qué bueno. Ok. Y estos juicios, los que caen durante el tiempo de angustia previo, tienen el propósito, y anoche vimos esto, tienen el propósito de despertar a la gente. La gente que no ha querido escuchar de Dios, de su palabra, están reacios. Ahora, cuando vean lo que está pasando en el mundo, van a despertarse. Y nadie va a poder decir que no sabía, porque son eventos que son tan impactantes y grandes en el mundo, que el mundo entero se va a enterar. Y el pueblo de Dios va a tener la explicación para lo que está sucediendo. Hoy en día nosotros predicamos. El pueblo adventista, desde que comenzó el juicio de los muertos en el cielo, comenzó a anunciar: el juicio ha comenzado. Y un día va a llegar a juzgarse los que estamos vivos en la tierra. Se ha estado proclamando este mensaje desde 1844 en adelante. Y si bien muchas personas han aceptado el mensaje de Dios, sin embargo, comparado con la población mundial, son muy poquitos. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Ya casi estamos llegando a los 8.000 millones. ¿Y saben cuántas personas han aceptado el mensaje adventista? ¿O hay actualmente? ¿Cuántos adventistas hay en el mundo que están proclamando este mensaje? 21 millones. 21 millones. Somos un pueblo grande, más que algunas naciones, ¿verdad? Porque hay naciones que tienen 5 millones, 7 millones. ¿Cuánto tiene Costa Rica? 6 millones. ¿Cuánto tiene El Salvador? 4 millones. Los adventistas alrededor del mundo somos 21 millones.
Puede parecer mucho, pero comparado con la población mundial, somos una minoría. Muy pocos han aceptado. Y mucha gente ni siquiera ha oído de Cristo, del plan de salvación, cuanto menos del mensaje final de los tres ángeles. Si usted para a una gente por la calle y le dice, ¿usted sabe lo que es el mensaje de los tres ángeles? La mayoría de la gente dice, yo nunca escuché eso. Ahora, si están escuchando el canal del Evangelio Eterno, van a decir, sí, yo sé lo que son los tres ángeles, ¿verdad? Si están escuchando los mensajes de la iglesia adventista, pues saben lo que son los tres ángeles. Pero Dios va a permitir que vengan estas terribles tribulaciones, estos toques de trompeta, para alertar al mundo que el tiempo se está acabando y que comenzó el juicio de los vivos. Ustedes se recuerdan que cuando iba a comenzar el juicio en el cielo, en el santuario celestial, Dios también mandó señales muy impresionantes en el mundo. Primero vino un terrible terremoto, el primer terremoto global en la historia de la humanidad, el primer terremoto global. Y fue el terremoto de Lisboa, exactamente, el terremoto de Lisboa. Ustedes pueden leer esto en Apocalipsis capítulo 6. Dice, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida de un fuerte viento. Ahora fíjense, un gran terremoto, luego el sol se puso negro y la luna en sangre, y luego cayeron las estrellas del cielo. Todo esto sucedió un poquito antes de la fecha de 1844. La caída de estrellas más formidable en la historia de la humanidad, donde caían miles de estrellas fugaces por minuto. Era como las luces artificiales ahora que vimos el 4 de julio, ¿verdad? Pero el cielo entero, en todas partes, se cubrió con la caída de estrellas. Eso pasó el 13 de noviembre de 1833, anunciando que llegaba la hora del juicio. Un poco antes de eso, sucedió lo que se conoce en la historia como el día oscuro. El sol se oscureció, un fenómeno impresionante. Se puso tan oscuro al mediodía y no era un eclipse, que no se podía ver una hoja blanca puesta delante de la cara, no se podía ver a las 12 del mediodía. Eso lo pueden buscar ustedes en la enciclopedia. Se llama día oscuro. Y esa misma noche la luna estaba roja, porque era luna llena, un disco como de sangre y no daba su resplandor. Ahora, el Señor Jesucristo también habló de estas señales. Busquen en San Mateo, en el capítulo 24. Mateo, capítulo 24, dice en el versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del mundo. Y miren qué contestó el Señor Jesús. Ya esto lo estudiamos el sábado, ¿se recuerdan? El sábado por la mañana. Pero miren qué interesante lo que Él dice. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya Jesús había hablado de que el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su resplandor y las estrellas iban a caer del cielo sobre la tierra. Ahora, ¿por qué menciono esto? Esto es historia. Esas señales se dieron justo antes, en nuestro diagrama, de que comenzara el juicio de los muertos. Pero ahora que viene el juicio de los vivos, otra vez Dios va a mandar tremendas señales en el cielo, en la tierra. Y esas señales tienen como propósito despertar a los seres humanos a la cercanía del fin de todas las cosas y al juicio de los vivos. Aquel tiempo de gracia se está acabando. Si ustedes se fijan, las 7 trompetas, termina la 7ª trompeta con el cierre de la gracia. Se acabó la oportunidad de salvación. Por eso Dios permite que vengan estos tremendos eventos. Justamente leímos anoche el propósito de estas terribles calamidades que vendrán. ¿Ok? Dice, sí, en eventos de los últimos días. Dice, ¿qué significan las horribles calamidades? Dice, Dios tiene un propósito, página 28. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que Él ha revelado claramente en su palabra. Está escrito en la palabra, pero ahora Dios va a permitir estas cosas para que la gente vea y se dé cuenta de que es cierto lo que Dios dice. El parrafito anterior, ¿no harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios permite estos juicios para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Ahora fíjense, Dios manda un mensaje al mundo porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero la gente no quiere escuchar. Andan en sus cosas, en sus diversiones, en todo lo que el mundo está haciendo. Y no quieren saber nada de Dios. Pero entonces Dios va a permitir estos eventos para que la gente mire y diga, ¿qué es esto? Cuando suene la primera trompeta, y las trompetas son símbolos, ¿verdad? En esta, me entregué todos los paquetes que había, ¿verdad? Pero mañana hacemos más y los traemos. ¿Ahí hay? Sí, ahí hay más todavía. Ok. Pongamos ahora la diapositiva número 11.
la número 11. La tienen ustedes en su mano. Las 7 trompetas son juicios de Dios para llamar a la gente a que se arrepienta, porque se está acabando la oportunidad de salvación. Son juicios con un propósito redentor. Es decir, Dios manda estos juicios para ver si todavía puede salvar a tantos como pueda salvar, porque el tiempo de gracia se está acabando. Son juicios con un propósito redentor para salvar todavía a los que quieren salvarse, para que no reciban la marca de la bestia y que no la adoren y no sean recipientes de las 7 plagas postreras. Estos juicios primeros vienen antes del cierre de la gracia. ¿Ok? Y repasemos cuáles son. Tienen una hoja donde están las 7 trompetas. Primera trompeta, Apocalipsis 8:7. Primer terremoto global y lluvia de meteoritos. Recuerden que anoche vimos que va a haber 4 terremotos globales. 4. Pero el primer terremoto y la lluvia de meteoritos es la marca que comienza la gran tribulación. La segunda trompeta, el primer asteroide impactará en un océano. Si se fijan los dibujos ahora, la próxima diapositiva, primera trompeta, lo tienen ustedes en su mano, es una lluvia de meteoritos que van a caer sobre la tierra. Y van a prender fuego por todas partes de la tierra. Una tercera parte, dice Apocalipsis 8, versículo 7, una tercera parte de los árboles se quemará y se quemará toda la hierba verde, se secará por el calor tremendo. La segunda trompeta, cae un asteroide en el océano, formando una gigantesca ola de un tsunami. Y una tercera parte de los barcos, aún los que están en los puertos, van a ser destruidos. Esta será una calamidad terrible. Imagínense que cuando vino el tsunami en el 2001, allá en Indonesia, en cuestión de 3 minutos, más de 250.000 de personas perdieron la vida. ¿Saben ustedes lo que es eso? 260.000 personas murieron. Vino la ola gigantesca, se metió en todas las costas y no quedó nadie vivo. Muy pocos sobrevivieron. Y eso fue nomás de un terremoto que hizo hundir una parte del océano allá en Indonesia y causó esa ola. Ahora imagínense, después de un terremoto global y cae un asteroide en el mar, lo que esto va a traer. La tercera trompeta, ahora un asteroide cae en un continente sobre la Tierra. Todo esto lo pueden leer ustedes en Apocalipsis, en el capítulo 8, y hoy vamos a entrar al capítulo 9 también. Apocalipsis
8 lo leemos rápidamente. Versículo 6 en adelante. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ustedes saben lo que es la contaminación de los mares cuando millones de millones, megatones de toneladas de peces hayan muerto y estén flotando y contaminando las aguas. Y la gente que va a haber muerto en toda la zona costera de donde caigan esas plagas, ese tremendo tsunami, ¿cuántos millones de personas perderán la vida? Y luego dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Esta es la contaminación del agua dulce. Cuando este asteroide impacta uno de los continentes, las capas acuíferas que están debajo de la tierra, que son las que proveen el agua para los habitantes de la tierra, se contaminan. Hay mucha materia radioactiva enterrada debajo de la tierra. Y cuando esto se ha impactado, eso va a correr en las capas acuíferas de la tierra, y a miles de kilómetros el agua va a estar contaminada. Y dice aquí que va a morir mucha gente por las aguas contaminadas. Y así siguen estos terribles juicios de Dios. El propósito es que todo el mundo se entere que hay un Dios y que Dios está a punto de cerrar la oportunidad de salvación para los seres humanos. Los que han rechazado por tanto tiempo a Dios tendrán una última oportunidad de arrepentirse y finalmente se acabará la gracia. Dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días: el tiempo de los juicios destructores de Dios, página 186. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Lo que la gente no quiso escuchar antes o no tuvo la oportunidad de hacerlo,
ahora el mundo entero va a saber que hay un Dios. Cuando una tras otra vayan cayendo estas terribles calamidades en el orden que Dios lo estableció. Primero un gran terremoto, luego una lluvia de meteoritos y fuegos encendidos por todas partes del mundo. En este momento, el mundo está asustado con el calentamiento global. Yo les puedo mostrar, hace un ratito antes de venir aquí estaba viendo las noticias. Francia declara un estado de emergencia porque los fuegos están arrasando en Francia. Inglaterra, otra vez lo mismo. Unos calores como nunca antes se habían visto en la historia. Y fuegos que están quemando. África y otros lugares. Todavía no han venido los juicios de las 7 trompetas, pero ya el mundo está siendo advertido. Pero la gente no quiere creer. Ya los científicos, como siempre, han dado su explicación, así como hicieron. No venimos de la creación de Dios, sino de la evolución. Ahora dicen, es por el calentamiento global que está pasando todo eso. Miren, hermanos, sea por lo que sea, está sucediendo. Y son advertencias que Dios nos manda. Porque Cristo dijo que iban a suceder esas señales antes de que Él viniera. Pero cuando comiencen a sonar las trompetas va a ser muy diferente. Porque va a llevar una secuencia. Un terremoto global, una lluvia de meteoritos, incendios por todas partes. Un asteroide va a caer en el océano, un tsunami gigantesco. Y todavía van a estar buscando los cadáveres de los que se llevaron en la muerte cuando cae otro asteroide en la Tierra. Y luego entran en erupción los volcanes y se hace oscuridad en una tercera parte del planeta Tierra. Los científicos, como dijimos ayer, van a decir otra vez, pero nosotros sabíamos que esto iba a pasar, que iban a venir meteoritos y asteroides que iban a impactar. Pero la pregunta de todo el mundo va a ser, ¿pero por qué? ¿Por qué en el orden en que están escritos en la Biblia? ¿Y qué más viene? Y el pueblo de Dios va a estar anunciando. Son los juicios de Dios que anuncian que se acaba el tiempo de gracia. Es la última oportunidad de arrepentirse. Quizás algunos les crean a los científicos, pero la mayoría de la gente ya no se va a creer, porque van a decir, pero ¿y por qué llevan un orden? Si fuera casualidad, si fueran caprichos de la naturaleza. Miren cómo lo describe aquí. Dice, con cuánta frecuencia oímos hablar, página 29, de terremotos y ciclones y destrucción producida por incendios por todas partes e inundaciones por otra, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Eso es lo que dicen los científicos. Son caprichos de la naturaleza. Los ciclones y los terremotos y las inundaciones, por un lado, en el mundo se están muriendo porque se ahogan con el agua de las inundaciones. Y por otro lado, incendios porque no hay agua. El mundo está todo convulsionado. Pero dice, aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de fuerzas desorganizadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en
todas estas calamidades puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Dios procura despertar a los hombres y mujeres al sentido del peligro que corren. El tiempo de gracia se está acabando. Ahora, cuando esto esté sucediendo, Dios va a tener hijos suyos sellados, a quienes no le van a afectar estas cosas. Los 144,000 sellados, que son los mensajeros especiales de Dios, van a estar anunciando al mundo todo lo que está sucediendo, y Dios los va a tener en todas partes de la tierra para anunciar el último mensaje de amonestación. Apocalipsis 7 ya explicamos esto el sábado por la noche. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todos los hijos de Dios de las tribus de Israel. Entonces, antes que comiencen a afectarse la tierra, el mar, los árboles, Dios va a sellar a sus hijos. Y estos van a salir a proclamar el fuerte pregón, es decir, la última amonestación. Aquí en este librito, Eventos de los Últimos Días, hay un capítulo que se titula El fuerte clamor. El capítulo 14, el fuerte clamor. Y dice así: Dios ha dado lugar en la línea de profecía a los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia en esta tierra. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel ha caído, Babilonia, y el pueblo que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión con esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Ahora, el mensaje del primer ángel es: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y los 144,000 sellados van a proclamar este mensaje, diciéndole a la gente: hay un Dios en el cielo, el Creador. Él tiene su señal, su santo sábado, y los que son leales a Dios van a respetar la señal del Creador, aceptando voluntariamente el día de reposo que Dios estableció para mostrar que ellos son siervos del Dios Altísimo. Pero también van a anunciar: llegó la hora del juicio de Dios. Al sonar las trompetas, al ver las desgracias, en el orden en que Dios las ha establecido, nos indica que ya comenzó el juicio de los vivos en esta tierra. Todavía el juicio de los vivos no ha comenzado. Se está terminando la última etapa del juicio de los muertos. Pero muy pronto comenzará el juicio de los vivos. Y cuando veamos estas señales, sabremos que ya comenzó el juicio de los vivos. Y el pueblo de Dios va a estar anunciando la hora del juicio de Dios. Ahora, los que sean sellados van a ser protegidos por Dios, como vimos. Nada ni nadie los podrá dañar. Los que tengan la señal no podrán ser tocados
porque Dios los protegerá. Ahí mismo, Apocalipsis capítulo 9, y nos quedamos aquí anoche. Dice, versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que van a ser dañados por las desgracias que vienen? Los que no tengan el sello de Dios en su frente. Los que tengan el sello de Dios no pueden tocarlos. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Todo aquel que tiene la señal de Dios, no los pueden tocar. No pueden ser destruidos. Son los que están anunciando el mensaje final de Dios antes que se cierre el tiempo de gracia. Y ese mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles, el segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Apocalipsis 14, 8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es el nombre místico, espiritual, que se le da a la religión falsa, a los que han engañado al mundo con todas las doctrinas falsas que se están enseñando en el mundo hoy en día. En el capítulo 17 dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ramera quiere decir prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Ahí está la Babilonia. Babilonia la Grande. Aquí se la representa como una mujer sentada sobre una bestia. En el libro de Apocalipsis se habla de 2 mujeres. Una es la esposa del Cordero y está representada también por una iglesia, por una ciudad. Fíjense, repito, hay 2 mujeres y hay 2 ciudades. Una mujer es la esposa del Cordero y está representada por la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Fíjense, aquí está la otra ciudad, Jerusalén. Y Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero resulta que estos son símbolos. Una mujer y una ciudad representan la misma cosa. Apocalipsis 17:18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer y la ciudad son la misma cosa. La esposa del Cordero, según la Biblia, es la iglesia del Señor. Cristo es el marido y su iglesia es la esposa. Eso está en Efesios capítulo 5. Y también en 2 de Corintios capítulo 11. La mujer pura que es fiel a su marido, no la prostituta, es la iglesia fiel que guarda los mandamientos de Dios. La mujer infiel o prostituta o ramera representa los que se han apartado de la fidelidad a Dios, violando sus mandamientos, enseñando doctrinas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. Como por ejemplo, hay un mandamiento en la ley de Dios, bueno, los 10 mandamientos. El primero dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. La iglesia verdadera se mantiene leal a Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Mientras que la ramera, la iglesia falsa, la que se ha apartado del camino de Dios, enseña el culto a las imágenes. Y no solamente adora a Dios, adora a un montón de imágenes. El 4º mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate de santificar el día de sábado. Pero la iglesia falsa, la prostituta, enseña el falso día de descanso, el domingo, puesto por el hombre. Y así sucesivamente, todos los mandamientos. Entonces, el mensaje del segundo ángel les dice, proclama a los habitantes del mundo, ha caído Babilonia. Es decir, el sistema religioso que ha engañado al mundo entero, ahora se cayó. ¿Por qué? Porque ahora los juicios de Dios están cayendo. Y le están cayendo los juicios no a los que guardan los mandamientos de Dios porque están protegidos, sino le están cayendo a los que tienen la marca de la bestia. Léanlo. Apocalipsis capítulo 16 dice el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Sobre el verdadero pueblo de Dios no van a venir las plagas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios fue a sacar a su pueblo de Egipto? Mandó plagas también en Egipto. Y plagas muy similares a las que estamos leyendo nosotros que van a venir sobre el mundo entero. Por ejemplo, el río se convirtió en sangre y ahora otra vez el río se va a convertir en sangre.
Hubo oscuridad en Egipto, pero en la vivienda, en la morada de los hijos de Dios, había luz. Estaba oscuro en los paganos, pero el pueblo de Dios tenía luz. Y así sucesivamente, todas las plagas no tocaron al pueblo de Dios. De igual manera va a ser ahora. Y ahí es donde se cae el sistema falso religioso, porque la gente va a ver sobre quién está la bendición de Dios. Aquellos que ellos decían que estaban mal, ahora están siendo protegidos. Y aquellos que decían estar en lo correcto porque están unidos, obedeciendo al hombre que fue puesto como cabeza del nuevo orden mundial, la Biblia le llama la bestia. Y todos van a tener que obedecerle. Y la gente dice, el que no le obedece, ese es el que está causando los problemas. Por eso están viniendo las calamidades, pero cuando las calamidades toquen a los justos, no van a tocar. Cuando caigan y no toquen a los justos, ahí se va a ver quién es quién. Y ahí se va a ver a quién Dios protege y a quién no. Por eso, aquellos que todavía no se han decidido antes del cierre de la gracia, Dios va a permitir una última oportunidad que hagan su decisión en favor o en contra de la verdad. Los que ya están rebeldes y no quieren saber nada, van a ser destruidos. Pero los que todavía no se han decidido, en su misericordia, Dios permite estas cosas para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero una cosa sí les digo. Los que tuvimos este conocimiento y lo rechazamos, ya Dios nos dio la oportunidad. El pueblo de Dios va a ser el primero en ser juzgado y sellado. Y cuando comiencen a caer los juicios de Dios, ya los 144,000 van a estar sellados. El resto del mundo todavía tiene la oportunidad. Pero el pueblo que conoció el mensaje verdadero tuvo su oportunidad. Y ahí es donde viene el zarandeo. El zarandeo es separar el trigo de la cizaña, de la paja. Y ahí es donde va a quedar separado aún dentro del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que leímos hace un momento? Pasa por en medio de Jerusalén. Y Jerusalén representa a la iglesia del Señor, a la esposa del Cordero. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Es decir, aún en el pueblo de Dios. Hay muchos que están perplejos. ¿Y saben por qué están perplejos? Porque dicen, bueno, si son el pueblo de Dios, el pueblo genuino de Dios, ¿por qué vemos tantas cosas? Si son verdaderos hijos de Dios, ¿por qué se ve tanta cosa aún dentro de la iglesia? Jesús lo dijo. Van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Pero ese es el momento en que se va a separar el trigo y la cizaña. ¿Saben lo que es el zarandeo? Cuando se recogía la cosecha en aquella época, no había las maquinarias agrícolas que hay hoy en día, las cosechadoras. Y todavía hoy en día hay que separar el grano de la paja. Pero eso lo hace una máquina. Pero en aquella época se reunía toda las espigas, se recogían a mano, con una hoz.
Se iba recogiendo, cortando las espigas, se hacían los manojos y luego tenían que ser zarandeadas. Se ponían en una criba, en una zaranda. Primero se golpeaban para separar el trigo de la paja y luego se zarandeaban para que quedara limpio el trigo. Ese es el proceso del zarandeo. Y cuando Dios manda sellar a su pueblo, está marcando a los que van a ser salvos, porque en el juicio se determinó que su vida estaba en armonía con lo que decían creer. Es decir, vivían, no solamente profesaban de labios para afuera. Hoy en día nosotros vemos a todo el mundo en la iglesia y decimos, no, pues todos son buenos, ¿verdad? Pero también vemos algunas cosas que dan mucha tristeza que están sucediendo. Y claro, hay algunos que uno dice, este no puede ser hijo de Dios y está actuando de esta manera. Pero hay otros que aparentan una cosa. A los ojos de Dios, Él conoce los corazones y por eso hay un juicio de la casa de Dios. Y al terminar ese proceso, queda separado el trigo de la cizaña. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que el juicio del pueblo de Dios, si se fijan en este primer diagrama que está aquí, el juicio de la casa de Dios es antes que comiencen a sonar las trompetas. Porque yo sé que alguno de ustedes podría pensar, como yo pensaba antes, cuando yo vea que caiga la lluvia de meteoritos, ahí sí me voy a poner las pilas. Ahí sí me voy a entregar al Señor, ahí sí me voy a consagrar, porque ahora sí ya comenzó. Cuando vea la ley dominical que se apruebe, ahí sí. ¿Saben qué? Un poquito tarde entonces, demasiado tarde, porque ya el pueblo de Dios ha sido sellado, ha sido juzgado y sellado. Cuando comiencen los juicios, la primera secuencia de juicios, ¿verdad? Allí en el diagrama de la diapositiva número 2, se llama la Gran Tribulación. Cuando comience la primera trompeta a sonar, ya nosotros sabemos que el pueblo de Dios está sellado. Todavía hay oportunidad para los que no escucharon. ¿Y quién les van a dar el mensaje? Los 144,000 sellados. El fuerte pregón. Y fíjense que va a haber mucha gente que se va a convertir a última hora. Les leo una o dos citas aquí en el capítulo de El fuerte clamor. Dice así: muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas que guardaban el domingo respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias apóstatas, sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Y la última prueba es la ley dominical. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. Muchos católicos cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Estos que se van a convertir por el fuerte pregón van a venir con un celo tremendo, con un fervor tremendo. Y van a mirar a los adventistas y les van a decir: ¿y ustedes que tenían esta verdad, cómo
¿Cómo no hicieron algo más para alertar al mundo? ¿Cómo puede ser que ustedes tenían una luz tan grande? ¿Y qué hicieron? Su celo va a exceder al de los que han estado en las filas. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. ¿Cuántos? Multitudes. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a la santa ley de Dios. Por todas partes de la tierra, gente va a escuchar el llamamiento. En la hora undécima es ya llegando a la medianoche, ¿verdad? En la hora undécima, a las 11, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad a última hora. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderán a la iglesia del Señor. Y únicamente el nombre de Dios será glorificado. La gloria no va a ser para el hombre que predique. La gloria va a ser ¿para quién? Para Dios. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después de lo que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Recuerden que los 144,000 son sellados, pero luego viene el derramamiento de la lluvia tardía. Esto ya lo hablamos. Así como en los días de los apóstoles Jesús les dijo, esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Así, nuevamente, los sellados, los escogidos van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo y van a proclamar con poder el mensaje. Esto va a ir acompañado miren, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje final. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Eso está profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, donde dijo, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y Dios va a derramar el Espíritu Santo. Dice aquí, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento en el seno del pueblo de Dios. Un movimiento de reforma. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban muchos milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. La obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico,
allá con los apóstoles, volverán a cumplirse en el tiempo de la lluvia tardía. Es decir, vamos a ver algo glorioso, porque el pueblo de Dios, que ya está sellado, ahora recibe el Espíritu Santo y sale con poder a proclamar por todas partes de la tierra el mensaje. Él levantará hombres y mujeres entre la gente común para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fueran sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse ahora serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. ¿Qué va a usar Dios? ¿Gente qué? Común. A veces pensamos, oh, los grandes predicadores son los que van a terminar la obra, ¿no? Dice, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. No es que no va a haber ninguno. Pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción de su Santo Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones educacionales. No se debe descuidar, ni despreciar, ni condenar la educación. Estos medios Dios los ha ordenado, pero solo dan la calificación externa. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos para hacer su obra. Él usará a la gente común y humilde y los va a llenar de su Espíritu Santo para dar el fuerte pregón. Todo esto está en el capítulo El fuerte clamor. Oh, estaba leyendo en la página, primero en la 206, luego en la 207 y ahora estaba en la 208. Y ahora la última cita, en la 209, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y luego el título sigue, Dios usará aún a los iletrados. Sorpréndanse aún más. Dice aquí, niños proclamarán el mensaje. ¡Wow! Muchos aún entre los indoctos, página 210, ahora proclaman las palabras del Señor. Los niños serán impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. Imagínense, Dios va a usar hasta los niños. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu Santo. Cuando las inteligencias celestiales, los ángeles, vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo. Qué hermoso es saber que viene un tiempo glorioso para el pueblo de Dios. Hoy por hoy,
Estamos en un estado de la odisea, de tibieza espiritual. Pero cuando venga el zarandeo, el sacudón, y cuando se proclame la ley dominical, ahí se va a ver quién está de qué lado. Y allí Dios derramará su Espíritu Santo sobre los fieles, sobre los que le obedezcan, y serán usados por Dios para dar un fuerte clamor. De miles se convertirán. Y termino con la última cita al final del capítulo, el zarandeo. Dice así, en la página 186. En el zarandeo muchos fueron dejados del lado del camino, los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo suficiente para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Así que el que se aparte del camino del Señor por indiferencia o por descuido, Dios tiene otros que van a tomar su lugar. Por eso Jesús dijo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene una corona preparada para cada uno de nosotros, pero si nosotros no somos dignos de ceñir esa corona porque no le servimos al Señor en su causa, Él le va a entregar esa corona a los que vengan a la hora 11. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11 hora. Y ahora está la cita que leímos al principio. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios, las trompetas, es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón todavía se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Así que, hermanos, a última hora va a haber cambio de bandos. Cambio de bandos a última hora en los dos ejércitos. 186, el último parrafito. Fíjense, tribu tras tribu de las filas del Señor se pasaba al lado de los enemigos. ¿Cuántos van a apostatar? ¿Cuántos van a ser zarandeados y quedaron fuera? Cantidades de los que ahora están entre el pueblo de Dios ya no van a andar con Él. Pero por otro lado, mucha gente que está en la iglesia católica, que está en las iglesias dominicales, guardadoras del domingo, al ver la verdad proclamada con poder, se van a pasar al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Va a haber cambio de bandos a última hora. Para nosotros ser parte de ese fuerte clamor o el fuerte pregón, tenemos ahora que tomar la decisión de parte de quién vamos a estar. Porque el pueblo de Dios va a ser juzgado primero. Y quiero terminar en esta hora
haciéndoles la gran pregunta. ¿Mantendremos nosotros nuestra fidelidad hasta el fin? ¿Estaremos entre aquellos que le seamos fieles al Señor? Para serle fieles entonces, tenemos que serle fieles ahora. Quizás hay alguno aquí presente o de los que me escuchan a través del canal que aún no ha hecho la decisión más importante de su vida, que es ponerse del lado de Cristo. Es sellar su vida con Cristo para salvación. Estoy hablando que el Señor Jesucristo dijo que para ser salvo, ¿cuáles son las palabras del Señor Jesús? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Quizás hay alguno aquí que aún no ha tomado ese paso tan solemne del bautismo. Con ese paso le decimos al Señor, te pertenezco, soy tuyo. Es el camino para ingresar a las filas del ejército del Señor. Hay alguno aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, yo aún no he tomado el paso de unirme con el pueblo adventista que guarda los mandamientos. Pero sé que Dios me está dando esta luz y tengo que tomar una decisión. Ore por mí, porque yo sí quiero salvarme y quiero que mi familia se salve. ¿Hay alguno aquí que quiere decir, yo soy esa alma, pastor, ore por mí? Amén, el Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir, pastor, ore por mí? Yo quiero prepararme, yo quiero seguir el camino del Señor que Él me está mostrando. ¿Alguien más? ¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás? Y quisieras decir, Señor, yo quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad. Quizás no estés listo para tomar el paso del bautismo ahora, pero quieres decirle a Dios, yo quiero serte un hijo obediente hasta el mismo fin. ¿Hay alguien que quiere unirse al hermano que ya levantó su mano aquí y decir, pastor, ore por mí? Amén, el Señor te bendiga a ti también, alabado sea su nombre. ¿Alguno más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y sabe que tiene que hacer esta decisión. Allí donde estás, levanta tu mano. Y yo voy a orar por ti en esta hora. Y tú que me estás viendo a través de la pantalla, para ti también es este llamado. El Espíritu Santo que te ha hablado al corazón quiere sellarte para el día de la redención. Y cuando venga el juicio del pueblo de Dios, tú puedes recibir ese sello de aprobación de Dios porque fuiste obediente a la voz del Señor. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando yo las llamo, me siguen. Si tú eres oveja del Señor, tú vas a oír la voz del Señor. Y vas a obedecerle. Quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado en el pasado, pero sabe que por cosas de esta vida le falló al Señor o está tibio, frío en las cosas del Señor. Y Cristo le está llamando a tener un nuevo comienzo en su vida, a reconsagrarse al Señor de todo corazón, a comenzar de nuevo y a serle fiel al Señor. Tienes el valor de levantar tu mano y decir, yo soy esa alma, pastor, ore por mí, porque yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero reconciliarme con Él. ¿Hay alguno? Amén, amén, amén. El Señor les bendiga. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, hemos estudiado tu palabra, el espíritu de profecía,
Y tú nos has hablado las cosas terribles que vienen en este mundo. Ya estamos viendo las primeras gotas de la ira, de los juicios de Dios que están viniendo sobre esta tierra, en calamidades por doquier. Ya la maldad está llegando a su colmo. Todos los días escuchamos reportes de tiroteos, de matanzas, aún quitando la vida a niños inocentes en las escuelas, en las iglesias. Oh Señor, el mundo está loco, el pecado abunda y los demonios andan sueltos, inspirando a las personas a hacer lo malo. Pero cuando se suelten todos los vientos y cuando vengan los juicios de Dios sobre esta tierra, no habrá tregua hasta la batalla del Armagedón. Señor, humildemente te pedimos que podamos tener entonces tu protección y tu sello. Si ahora que tú nos llamas, nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando llegue ese momento, anhelaremos un día como el de hoy, pero ya será demasiado tarde, porque la puerta de la misericordia se habrá cerrado. Gracias, Señor, por las almas que hoy han aceptado tu llamado. Tú viste las manos que se levantaron entre los que están presentes aquí en esta congregación. Y tú viste, Señor, las decisiones de aquellos que a través de los medios de comunicación, de los canales de televisión, de la pantalla, de las redes sociales, han estado escuchando este mensaje y tu Espíritu Santo movió sus corazones. Señor, toma en cuenta cada decisión que se hizo en esta hora. Escríbela en tu libro de memoria y permite que cada una de estas almas sinceras muy pronto puedan tomar el paso de sellar su vida con Jesús a través del bautismo. Bendice a aquellos que están reconciliándose contigo en esta hora. Que tu Espíritu Santo los guíe sus pasos por el sendero de la obediencia. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de estos eventos tremendos que vendrán sobre este mundo. Danos tu paz y un descanso reparador en esta noche. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.